¿cuál creéis que fue la clave que hizo que Jesús venciera a Satanás en el desierto, en las 3 tentaciones que tuvo? ¿La obediencia al Padre? La obediencia al Padre, muy bien. Él obedeció al Padre. ¿Y qué es lo que antes de obedecer al Padre en ese momento, qué preparación llevaba él para poder obedecer al Padre? Bueno, la Escritura. Muy bien, eso es lo que yo estaba pensando. Él llevaba integrada la Escritura, llevaba integrada mucha cantidad de texto del Antiguo Testamento que su madre le había enseñado, y cuando uno ha memorizado la palabra y la ha integrado completamente en su mente, se encuentra con situaciones en la vida en la que en el momento que se ve en una circunstancia, la palabra de Dios, de alguna forma, a modo de chispa, viene a la mente. ¿Sí o no? Eso es automático, eso es algo completamente automático. Y en la medida que uno va memorizando textos de la Biblia, va viendo que en las diversas circunstancias de la vida aparecen en su mente los versículos de la Biblia. Muchas ocasiones, me imagino que también os ha ocurrido a vosotros, circunstancias en que de repente os viene un texto bíblico a la mente, en una situación muy concreta. Entonces, Jesús se hizo frente a una situación con la palabra de Dios que ya tenía memorizada. Por eso es clave que nosotros memoricemos la palabra de Dios, porque así como en otros tiempos pasados no había Biblia, podrá volver el tiempo en el que no tengamos Biblia, y la única Biblia que tengamos será la que tengamos en nuestra mente. Por eso es tan importante memorizar textos. Es una asignatura pendiente para mí. Necesito memorizar mucho más de lo que tengo memorizado, que es bien poquito. Y a veces estoy buscando ver mecanismos para poder fijar un texto bíblico y que se quede clavado ahí y ya no se mueva. Y para eso me ayudo de algún símbolo o alguna referencia, y en este caso os voy a presentar una. Si yo os pregunto ahora, ¿cuáles son los 2 idiomas que Dios ha utilizado a lo largo de la historia para extender el Evangelio a todo el mundo? ¿Con qué 2 idiomas os quedaríais? El griego, muy bien, que fue la extensión del Evangelio en el Oriente Próximo del primer-segundo siglo. Fue el griego el que hizo que se expandiera el Evangelio. El hebreo se había quedado más circunscrito a Israel. El plan de Dios era que los pueblos de la tierra vinieran a Israel para conocer a Dios. Pero Israel no cumplió con el requisito, con lo cual Dios tuvo que utilizar otro plan para, en vez de que los pueblos vinieran a Israel, que el Evangelio se extendiera por todo el mundo, y el primer idioma fue el griego. Y siglos más tarde hubo un segundo idioma que ha hecho que se haya extendido el Evangelio en todo el mundo. ¿Qué es? ¿El español? No, El inglés. el inglés. Por China, por... El inglés, y ahora vamos por qué. ¿Por qué el inglés? Porque cuando se traduce la palabra de Dios al inglés, la versión más considerada, que es la King James, 1611, lo que ocurre es que aquellas personas que emigraron a los Estados Unidos se llevan la palabra de Dios en inglés, y de Estados Unidos, que ha sido el país históricamente hablando que más misioneros ha exportado, de Estados Unidos se extendió por todo el mundo en el idioma inglés, que es el idioma universal de este planeta. Dios sabía de antemano que el inglés iba a ser el idioma, y por eso colocó en la mente del rey la necesidad que se hiciera una traducción al idioma inglés, y luego de esa traducción se lleva a Estados Unidos y ahí se extiende a todo el mundo. 1611 es el año en que salió a la luz la versión de King James. Que es una buena versión.
Es una versión muy buena, muy respetada, en el idioma inglés es la más respetada, digamos. Si yo divido la cifra 1611, o sea, si yo trazo una línea entre medio y hago dos números diferentes de 1, ¿con qué me quedo? 800... 1611, ¿eh? 16. 16 por un lado y por el otro. 11. Vale, vamos a buscar Salmo 16:11. Salmo 16:11. Este es un versículo que gracias a Dios he conseguido memorizar, sumamente profundo. Y aquí está la clave básicamente la clave de las claves de la vida cristiana está aquí. Sobre todo las dos primeras ideas. Dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Os pregunto, ¿la palabra de Dios es el libro que me muestra la senda de la vida? ¿Sí o no? La palabra de Dios es el instrumento a través del cual yo puedo adquirir plenitud de gozo. Puedo. Fijaros que la clave para mí en este texto, la clave de la vida cristiana, es en tu presencia. Cuando yo entro en la presencia de Dios, por ejemplo a través del estudio de la Biblia y a través de la oración, cuando yo estoy en la presencia de Dios, yo me lleno del Espíritu de Dios, me lleno de gozo, y la palabra de Dios me encamina en el camino o la senda de la vida. ¿Sí o no? En la medida que yo estoy en la presencia de Dios, yo voy desarrollando una de las características del fruto del Espíritu, que es el gozo. Yo no dedico tiempo a estar en la presencia de Dios a través de su palabra y de la oración, no va a haber felicidad. Y aquí no habla de felicidad, aquí habla de plenitud, de felicidad. Y esto es algo que es la antítesis a lo que el ser humano se le ofrece en este mundo, que es todo tipo de diversión y de ofertas de felicidad que son incompletas. Porque no existe, yo creo al menos, no existe en el mundo nada, absolutamente nada, que te dé plenitud de gozo, dice el texto este. Plenitud de gozo es gozo completo. No hay técnica psicológica, no hay diversión alguna, no hay nada en este mundo que nos dé plenitud de gozo. Es alegría parcial o instantánea. Pasajera. Es un engaño. En realidad es un engaño, sí, exactamente, es lo que tú acabas de decir. Es la promesa de algo que nunca llega. Sí, porque el ser humano está deseando la plenitud de la alegría, de la paz, todo. Entonces, cuando se nos da un poco, siempre queda un vacío. Siempre hay un vacío. Pero aquí tenemos un texto bíblico que nos está diciendo que en la medida que estemos en la presencia de Dios, vamos a obtener plenitud de gozo, que nada en este mundo puede darlo. Y los seres humanos se pierden en la búsqueda de la alegría y de la felicidad en el mundo cuando nunca la van a encontrar, si no es en la presencia de Dios. Y en la medida que yo estoy en la presencia de Dios y hay plenitud de gozo, como la presencia de Dios me va a estar indicando el camino de la vida, que es el estrecho. Es el camino de la vida, pero es el estrecho. Y es el camino de la vida estrecho donde hay gozo. Y el enemigo de Dios ofrece un camino ancho donde hay alegría, pero no hay plenitud, y al final es camino de muerte. Fijaros qué engaño más masivo este. Porque todo el mundo, sus diversiones, su forma de vivir y su entre comillas, alegría,
es una falsificación del plan de Dios. Es una falsificación total. Entonces, en la medida en la que yo, siguiendo el texto de Salmos 16:11, en la medida de que yo dedique tiempo a estar en la presencia de Dios, mi vida va a cambiar. No sé si recordáis, pero Moisés, cuando el pueblo de Dios peca en el Sinaí y Dios hace digamos, un juego, o parece como que Dios le dice a Moisés, bueno, desde ahora yo no voy a acompañarlos, os voy a enviar un ángel con vosotros. Entonces Moisés le ruega la presencia. Entonces Dios, Jehová en este caso, le promete a Moisés, mi presencia irá contigo. Y hasta que Dios no le dice eso a Moisés, Moisés no está tranquilo, porque sabía que solo la presencia de Dios iba a asegurarles, digamos, el éxito de llegar a Canaán. Entonces la clave de todas las claves es que nosotros practiquemos la presencia de Dios, no solo cuando estudiemos la Biblia, sino cuando nos reunamos, cuando estemos en el trabajo. Si tuviéramos la práctica de tener en mente este texto, Salmo 16:11, y yo lo he vinculado con 1611, que es cuando se publicó la King James, por eso yo ya lo he memorizado. Si tuviéramos el hábito de practicar la presencia de Dios allá donde estemos, nuestra vida va a estar llena de gozo. Y nuestra vida va a estar bien encaminada. En el camino de la vida, dice ahí. Y más aún, en los tiempos que vivimos y nos va a tocar vivir, nos va a tocar hacer frente al mismo Satanás. Y solamente cuando estemos en la presencia de Dios, bajo el dominio del Espíritu de Dios, vamos a poder hacer frente a Satanás. Por eso dice, si no recuerdo mal, Santiago 4:10, someteos a Dios, en primer lugar, resistid al diablo, y entonces él huirá de vosotros. Y cierro el círculo de cómo hemos empezado. Hemos empezado y yo os he preguntado, ¿cómo Jesús hizo frente a Satanás y venció en el desierto? Por la palabra. ¿Cómo nosotros conseguiremos vencer a Satanás? La palabra. Por la palabra. De la misma forma que Jesús hizo frente al enemigo, nosotros, en la medida que memoricemos la palabra, vamos a hacer frente a Satanás también. Por eso es tan importante memorizar la palabra de Dios. Y os aseguro que nos va a tocar hacer frente a Satanás y tenemos desierto por delante. Por eso nos tenemos que preparar. Por eso es bueno que tratemos de memorizar. En este caso yo quería compartir este texto que a mí me resulta un texto muy, muy profundo por todo lo que hay ahí. Y me resulta, para mí al menos, algo imprescindible que nosotros practiquemos la presencia de Dios. No solo para tener plenitud de gozo, para encaminarnos en el camino de la vida, sino para estar preparados para hacer frente a las tentaciones de Satanás, igual que Jesús las hizo frente en el desierto. Así que espero que esta reflexión os pueda ser útil y os pueda preparar para esa batalla que está por delante.